número 5 de este evento. Nuestro tema hoy en esta mesa es la militarización de la seguridad en México y en América Latina. Por esto tenemos un panel de personas distinguidas, muy competentes en el tema, pero también muchas personas en un panel y solamente 2 horas de tiempo. Para esto los organizadores me han dado una dramaturgia y yo voy brevemente darles la dramaturgia porque los entre ustedes que tal vez han preparado un texto para presentar probablemente no van a tener tiempo para presentarlo y por esto la introducción les da un poco de tiempo de pensar y concentrarse en algunas tesis fundamentales. Vamos a tener 3 rondas en esta mesa La primera trata de los temas de cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en contextos de paz y democracia y qué son las causas y consecuencias de la militarización de la seguridad pública en México y América Latina. Estos son temas que normalmente se puede hablar varias horas y hacer presentaciones magistrales largas, pero en esta primera ronda, infelizmente, tienen solamente unos 5 minutos. Entonces, por favor, se concentran en algunas tesis claras y puntuales que, en su opinión, son las tesis más importantes sobre esas 2 preguntas. Después hacemos una segunda ronda que tiene la pregunta: ¿hay alternativas a la militarización de la seguridad en la región y cuáles son? Más una vez, el tiempo es muy breve, 3 minutos. Durante ese tiempo se van a coleccionar preguntas del público y me van a entregar esas preguntas y yo voy a tener que resumir y entregar esas preguntas a ustedes para la tercera ronda, para responder a esas preguntas y en la ronda final, si todo va bien, vamos a tener cada unos 4 minutos para después finalizar con algunos comentarios que yo tengo el honor de hacer. En cuanto a esto, yo voy a introducir a los miembros de la mesa muy distinguidos. Por razones de tiempo no voy a presentar todo su currículo, porque esto también me llevaría unos 15 minutos. Lo voy a hacer muy breve. A mi derecha tenemos el maestro Alberto Erubiel Tirado Cervantes, que es coordinador académico del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría de la London School of Economics y Political Science. Ahí a la izquierda, Aldo Ponce Ugalini es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE con un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Houston. A mi lado izquierdo, Sandra Ley, profesora investigadora también de la División de Estudios Políticos del CIDE, quien tiene un doctorado en Ciencia Política de la Duke University de Estados Unidos. También a mi izquierda, Maureen Meyer, o Meyer, como tú, Meyer, okay, la pronunciación europea, alemana, es coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Ella tiene una maestría en Desarrollo Internacional de la American University. A mi derecha, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia,
también profesor de la Universidad Externada y columnista de la revista Semana. Y last but not least, también a la derecha, Edgardo Amaya Cobar, director de Información y Análisis del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Como ustedes pueden ver, una mixtura de expertos mexicanos y de... disculpa. Y, porque es en la última página, y entonces también, last but not least, Carlos Cruz, presidente del Cauce Ciudadano, que es una institución formada, si yo entiendo bien, por integrantes de pandillas de la Ciudad de México, es decir, una organización de bases de la sociedad civil que organiza gente que muchas veces son el objeto y no el sujeto de la seguridad interna. Bueno, como ustedes pueden ver, una mixtura muy interesante de expertos académicos, de gente que viene de la práctica, tanto de los que crean o intentan crear seguridad y como gente que son objetos de la seguridad y también de expertos que vienen de fuera de México que nos pueden ayudar a entender y aprovechar experiencias de otros países. El tema de la militarización de la seguridad pública ya está con nosotros en América Latina y México por bastante de tiempo. Se ha discutido en épocas de dictaduras militares donde la seguridad pública y prácticas autoritarias de mantener la seguridad pública eran parte de las dictaduras militares, lo que explica en parte por qué por la izquierda el tema de la seguridad pública es un tema que causa muchas ambivalencias. Pero persiste la participación de militares en la seguridad pública. México es un caso bastante fuerte, pero también Colombia y Brasil son ejemplos para esto, los países de América Central. Pero hay un otro aspecto también de la militarización. Prácticamente todas las fuerzas policiales en la región son fuerzas policiales militarizadas. Ahí el concepto de militarización, que parece implicar que es algo nuevo, no es correcto, porque en su mayoría esas fuerzas policiales vienen de fuerzas militares. En Brasil, por ejemplo, las policías estaduales vienen de las milicias estaduales históricamente. En Colombia, por ejemplo, la policía es debajo del Ministerio de Defensa y mismo en México el formato de formación de muchas de las policías es un formato militarizado. Entonces, vamos a hacer una primera ronda en que vamos a discutir o ustedes van a exponer sus ideas, como he dicho, de forma de tesis claras y breves, que debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en contextos de paz y democracia y qué son las causas y consecuencias de la militarización de la seguridad pública en México y América Latina. Y propongo que procedemos en la misma orden que en esta primera ronda, como se ha presentado a los participantes. Entonces, maestro Erubiel Tirado, por favor. Muchas gracias, agradezco obviamente ¿Se escucha? ¿Me escucha? No. Hola, muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación de los convocantes a esta conferencia y trataré obviamente de ajustarme por la obviedad de tiempo a parte de la presentación que está proyectándose o se va a proyectar en breve. No va a tener una hilación con lo que estaré expresando en el micrófono,
y dejaré una parte para la segunda o tercera ronda para dejar el paso a mis compañeros y ajustarme al formato. La militarización de la seguridad en México, referentes comparados, fracaso estratégico y triunfo político militar. La caracterización del desempeño militar en México en el marco de la crisis de inseguridad solo puede describirse como una paradoja grave para nuestro débil andamiaje democrático, del fracaso de una equívoca estrategia punitiva transeccional y de un evidente incremento de influencia y prerrogativas de un aparato castrense donde la transparencia se esconde bajo la coartada de la seguridad nacional y donde también la rendición de cuentas es frágil. En efecto, en el ámbito político se han ensanchado patrones de comportamiento autónomo y peor aún, deliberante en nuestro contexto de convivencia social. Me explico con el primer aspecto. La consolidación del presidencialismo mexicano tuvo al aparato castrense como un recurso de dominación política, no estoy diciendo nada nuevo, de control y aún de represión social. El esquema cambió a la par en que los militares dejaron, entre otros protagonismos, la escena política de los cargos de elección popular, en tanto que la transacción del sistema político priista, panista, priista de nuevo, encontró otros incentivos de aseguramiento de la lealtad militar. La crisis de seguridad que se engendró en la transición del milenio y explotó en su primer lustro, le dio una carta de naturalización a la intervención militar. Trajo un abanico de transformaciones y vicios institucionales que inhibieron el desarrollo, hay que decirlo, y la profesionalización de las policías a sus 3 niveles de gobierno. También hay que decir que aquí hemos perdido más de una década, 2 para ser precisos, que es el equivalente a una generación. El segundo aspecto, hay que recordar que en el pasado se decía por los estudiosos de las Fuerzas Armadas mexicanas que desde 1946, como parte del diseño institucional posrevolucionario, había un fenómeno de mimetismo político y deliberante en un sector específico de los cuerpos militares como parte del diseño institucional en ese entonces, debido a su interacción con la clase política gobernante y el Estado Mayor, y ese es el Estado Mayor presidencial. La dinámica del uso abusivo y político de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas ha traído como consecuencia la novedad en este régimen, la extensión de un comportamiento no solo político, sino deliberante, como decía al principio, de sus líderes como no se había visto en el México posrevolucionario ni en el de este nuevo siglo. El sometimiento al poder civil en las jerarquías militares actuales es un referente tímido y retórico que de vez en cuando asoma en los discursos castrenses. Ahí están los ejemplos del 26 de julio de este año. Ni siquiera es posible decir que se apunta a la obediencia militar correspondiendo a las taras presidencialistas mexicanas, cuando en este sexenio ha sido evidente su posicionamiento corporativo respecto de la dinámica de los problemas gubernamentales. Ayotzinapa y su negativa a que soldados fuesen entrevistados por los especialistas extranjeros invitados por el propio gobierno, o la solicitud por escrito para contener las protestas sociales por el alza de los combustibles al inicio de este año, son solo puntas de una madeja que deja en entredicho las definiciones constitucionales y emprende la redefinición de reglas no escritas del sistema político en su relación civil-militar. Vale la pena detenerse en la reflexión comparada, no para la extrapolación a priori de modelos, un tanto para justificar la importación de la nueva generación de analistas que están pasando a engrosar la bien pagada burocracia de la seguridad y de sus consultores a modo. Se trata de referir en el caso chileno la reiteración de sacar al ejército de las calles, sí, solo sí, ante la declaración constitucional de un estado de excepción o en caso de desastre. Ahí está la resolución del 3 de julio de este año, el Ministerio de Defensa chileno. Pero más aún, y de ahí se puede hacer un ejercicio de una propuesta específica, el caso de los Estados Unidos es muy ilustrativo, y Maurín quizá nos pueda decir si hay tiempo sobre esto, que bajo la figura del posse comitatus, es sumamente rígida en cuanto a la actualización de supuestos de emplazar a sus Fuerzas Armadas en territorio propio, igual también por situaciones excepcionales y de emergencia se permite constitucionalmente su empleo.
pero antes se tienen que agotar otros recursos de fuerza, como es el empleo de la Guardia Nacional. Este quizás sea el parámetro en el cual se inspira la Ley de Seguridad Interior, pero tropicalizada con los vicios del sistema político mexicano. En este ámbito debemos recordar que la fórmula de fuerzas intermedias de la que se habló ayer por la mañana es la que se pretendió con la creación de la PFP y sus sucedáneos, pero que se anuló por los vicios del poder político a lo largo de los últimos años. La propuesta sería, entre otras, la revisión de estos modelos y que formen parte de la estrategia del retorno de los militares mexicanos a sus cuarteles, tal como se ha venido señalando en este evento. Concluyo, la sociedad mexicana no está en deuda con los militares. Como dicen los periodistas o algunos intelectuales adictos al régimen, particularmente después de lo sucedido el 19 de septiembre, en el sentido de otorgarles una ley de seguridad interior como la que pretenden Sedena y Marina. De igual modo, no es viable legal ni políticamente la deformación de un capítulo especial, como lo acabamos de escuchar con el general Ramos, que se añada a la Ley de Seguridad Nacional, conteniendo los criterios medulares de las propuestas oficiales de las iniciativas de seguridad interior. Intento que, por cierto, hay que recordarlo, fracasó al final del sexenio calderonista. Más aún, antes de la reformulación del esquema que corrija las desviaciones de la estrategia de seguridad, hay que pensar en un cambio estructural del aparato de defensa. Los militares, desde mi perspectiva, lo he dicho desde hace tiempo, son parte del problema. Y no me refiero a su responsabilidad instrumental en el fracaso de la estrategia de seguridad, sino a cuestiones estructurales, como la cesión de franjas o regiones de territorio a la criminalidad, o la ineficiencia en el control de armas y explosivos. Apunto la paradoja, son parte del problema, pero también son de la solución. Sí, solo sí, se definen controles claros para su actuación por parte del Congreso y la sociedad civil, mientras se devuelven a sus espacios que les son connaturales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos directamente al señor doctor Aldo Ponce Ugolini, por favor. El micrófono está aquí. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Tenía unos slides, pero no sé cómo. ¿Sí? Gracias. Bueno, debido a que no tenemos mucho tiempo, voy a concentrarme en un par de ideas en estos 5 minutos. ¿Sí? De lo que voy a hablar es básicamente una de las consecuencias de la militarización. Específicamente me voy a referir a la relación que existe entre militarización y violencia, los niveles de violencia. En esa relación me voy a concentrar en los próximos minutos. Mire, todos estamos aquí básicamente porque nos preocupa la violencia. Y la violencia después pues, acarrea una serie de costos políticos, económicos, de diversa índole, ¿no? Cuantiosos, por cierto. Pero estamos aquí porque nos preocupa la violencia per se, ¿no? Y después, por las consecuencias que esta genera y los costos sociales que esta genera. Y si observamos aquel gráfico que muestro ahí en el slide, lo que observamos es que hay un pico muy alto de violencia, se genera un pico muy alto de violencia muy pronunciado, que coincide con el gobierno con el sexenio de Felipe Calderón. Y precisamente lo que coincide con este diagrama es la adopción de la militarización, ¿sí? Ahora, no quiero que se confunda y se malinterprete esto. En ningún momento considero que esta es la única razón que está detrás de esta explosión de violencia en México. Creo que se fue formando a través de los años un contexto pues, ideal para esta explosión. La militarización, en última instancia, terminó por detonar, ¿no? Algo que se venía acumulando. Hay distintas explicaciones en la academia y en la literatura sobre el tema. Por un lado, pues hay un tráfico de armas que llega de Estados Unidos, ¿no? Pueden acceder fácilmente a estas. Por otro lado, condiciones sociales como pobreza, bajos salarios para los jóvenes, ¿no? Ellos están
ansiosos de tener, de incrementar sus ingresos. Y por otro lado, el proceso democratizador, ¿no? El proceso democratizador mexicano hace que el PRI fuera perdiendo gobernaturas, municipios, se hizo más difícil la coordinación vertical, por un lado, y en algunos casos iban acabando los pactos, ¿no?, que tenían muchas veces con organizaciones criminales de aquella época, ¿no? Entonces, ¿por qué la militarización detonaría y provocaría esta explosión? Esta explosión la podemos ver allí, ¿no? Claramente este es un mapa donde muestra ratios de criminalidad en México, vemos cómo va aumentando, vemos también cómo va aumentando la fragmentación de grupos criminales. Este es básicamente un conteo de grupos criminales y se van multiplicando y van apareciendo más y más. Entonces, y en los minutos que me quedan, para terminar, quisiera concentrarme en los mecanismos que están detrás de por qué la militarización detonaría la violencia, ¿sí? Más allá de este contexto ideal para esta explosión. Y este gráfico básicamente muestra los mecanismos causales. Este gráfico resume en líneas generales las relaciones causales por las cuales digamos, un nuevo contingente, ¿no?, o una mayor represión, o nuevas políticas, o fines de acuerdos con grupos criminales, hacen que se produzca más violencia. En primer lugar, vemos en la parte superior una relación indirecta. El primer vínculo causal es que estas intervenciones del gobierno aumentan la fragmentación de grupos criminales. ¿Por qué se produce esto? Bueno, capturan a los líderes, capturan o asesinan a los líderes y se producen pugnas internas y esto termina por fragmentar. Esta es una actividad altamente rentable y quiero subrayar eso. Los beneficios económicos que están detrás de esta actividad son cuantiosos. Lo que identifica la literatura en distintos países sobre qué es lo que produce la fragmentación, todas conducen a mayor violencia, ¿sí?, por estos beneficios económicos tan altos. Digamos, es rentable ejercer violencia cuando tengo otro competidor, básicamente para resumir el argumento. Entonces, si se fragmenta la composición de los grupos criminales, esto va a derivar con casi seguridad en mayor violencia. Ese es el primer vínculo indirecto. Luego tenemos aquí un vínculo directo, que digamos, estas intervenciones pueden directamente afectar una mayor violencia. Esta violencia es, digamos, lo que observamos también en los datos es que la mayor cantidad de actos violentos ocurren entre los grupos criminales, ¿no? Entonces, nos concentramos básicamente en esto. ¿Y por qué? Se cambia el status quo, ¿sí? Por un lado, algunos grupos se debilitan, otros aumentan su poder relativo. Los que aumentan poder relativo se ven estimulados a atacar a los que pierden poder relativo, y por otro lado se generan pugnas también, puede generar pugnas que hacen que no se fragmente, pero estas pugnas hacen que se genere violencia sin llegar a la fragmentación. Y bueno, el clásico argumento de que muchas veces se genera una vacante y los lugartenientes quieren demostrar que son los más aptos y muestran que son más aptos ejerciendo violencia. Y bueno, y este mecanismo causal que les mencioné hace un momento, que les mostré hace unos segundos, estos son los resultados de evaluar empíricamente estos resultados a través de modelos econométricos, y se encuentra una evidencia contundente y robusta, confirmando las hipótesis que mostré hace unos segundos en el gráfico de las relaciones causales. ¿Sí? Lo que es interesante aquí, y con esto acabo, es que el mecanismo directo es de corto plazo. El mecanismo indirecto, en el primer vínculo, también es de corto plazo, no dura mucho.
el último vínculo de fragmentación con mayor violencia tiene un proceso, un efecto rezagado mucho más largo. En este caso el ejercicio fue hecho con 1 año. Entonces hay que lograr obtener mayores datos para poder determinar exactamente cuál es ese rezago. ¿No? O sea, es 1 año y hasta cuánto se extiende, porque si ya fragmentamos y hemos implementado una política que ha fragmentado, ¿no? La composición de los grupos criminales, podemos utilizar este dato para poder explicar por qué aún observamos violencia que no se va, ¿no? Que está allí y que incluso comienza a aumentar. Muchas gracias. Por favor, Sandra Ley. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en este panel y lo que voy a hacer es, igual un poco siguiendo a Aldo, compartirles un poco de la investigación que yo he hecho sobre algunos de los temas que este panel atiende. Primero les comparto una investigación que he realizado junto con Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame, tratando de entender un poco la lógica de la política de seguridad bajo la administración calderonista, encontrando evidencia de la politización de la misma y que a su vez llevó a distintas trayectorias de violencia en los diferentes municipios mexicanos. En términos generales, lo que encontramos es que hubo mayor violencia en aquellos municipios gobernados por el PRD, dentro de estados también gobernados por el PRD, mientras que en municipios y estados panistas la violencia se redujo sustantivamente. En parte vemos que esto obedece a patrones de colaboración diferenciada entre partidos, además de conflictos entre los mismos. Recordaremos 2006 fue una elección sumamente politizada, con márgenes de victoria muy cerrados, que entonces llevó, ¿no?, a una confrontación directa entre específicamente PAN y PRD. Y entonces estos conflictos pueden terminar afectando la manera en que los operativos militares se despliegan y se realizan de manera efectiva, con coordinación de inteligencia e intercambio de información entre los distintos niveles de gobierno. Así, algunos municipios y estados, según su color partidista, resultan más beneficiados y más capaces de controlar la violencia que otros. Entonces, cuando la política de seguridad pública, que ha incluido la militarización de la misma, se politiza, las consecuencias en cuanto a vidas humanas pueden ser enormes. Y creo que un elemento más en el que nos hace falta reflexionar y que un poco en el panel anterior Ernesto López Portillo empujaba un poco al general Naranjo a pensar al respecto, pero en el cual no hemos reflexionado mucho y considerado la seriedad, un análisis serio como merece, es que también ha habido una militarización en otro sentido. Más allá de este despliegue de operativos militares del cual yo estoy aludiendo y la forma como se realizan de manera más coordinada que en otros, afectando violencia, también ha habido un proceso de militarización en otro sentido, más allá del despliegue de fuerzas armadas que vemos en las calles. Y aquí me estoy refiriendo a la militarización de los principales puestos de seguridad en los estados y municipios, es decir, cómo gobernadores y presidentes municipales han empezado a confiar en figuras y personajes militares para encabezar sus direcciones de policía y seguridad pública, que me parece esto también tiene consecuencias importantes en la forma como la violencia se puede desarrollar en etapas posteriores. Además, la violencia y la militarización de los últimos años ha transformado la participación de los ciudadanos en México, y esa es mi agenda personal de investigación, tratando de entender las consecuencias políticas de la violencia. Por un lado, ante la violencia, los ciudadanos participan menos en las elecciones. Por el otro, la violencia ha empujado a varios a las calles a exigir justicia y a revelar no solo la manera en que el crimen organizado ha afectado sus vidas, sino también para revelar el abuso de las Fuerzas Armadas. Desde 2006, ciudadanos en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, según la investigación que yo he hecho, han tomado las calles para exigir un alto a la militarización y denunciar los abusos militares y policiales en el marco de la lucha contra la inseguridad. Para hablar de dichos abusos sería mejor referirnos a las mismas cifras de la CNDH y distintas comisiones de derechos humanos, pero quisiera más bien referirme a las dinámicas de estos procesos de protesta y cómo la misma política de militarización termina de afectar la participación política y el involucramiento de los ciudadanos en el control de la violencia.
Por un lado, la venganza de grupos criminales que buscan callar a los ciudadanos valientes que salen a denunciar los delitos, su lógica delincuencial y su capacidad de control local. Pero sobre todo, por otro lado, la protesta social contra la seguridad en México enfrenta una segunda amenaza, de la violencia política por parte de las autoridades que buscan también callar a los ciudadanos que en su denuncia revelan redes de protección entre Estado y crimen organizado. La forma en que se logra callar a los ciudadanos es justamente mediante el uso de la fuerza ejercida por las mismas fuerzas del Estado, ya sea amedrentando la protesta en las calles o violentando a sus manifestantes después. Y este ha sido el caso de varios activistas y de los mismos padres de familia que salen a buscar a sus hijos y resultan amenazados y muchas veces asesinados. Y este es el caso de Nepomuceno Moreno, por ejemplo. Así, la vía civil, tema principal de esta conferencia y evento, vuelve a verse truncada y amenazada por la militarización. Las opciones de rendición de cuentas social vuelven a estar limitadas cuando el Estado, a través de sus fuerzas del orden, terminan amenazando de manera directa a quienes se atreven a levantar la voz. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Maureen Maya. O sea, pasos muy rápido. Muchas gracias y gracias a los coordinadores por la invitación a estar aquí con ustedes. Yo quería enfocar un poco en lo que se tocó en la primera discusión esta mañana sobre el papel de Estados Unidos en esta discusión. Incluso el general Ramos habló de la presión internacional a México en un momento dado por el tráfico y trasiego de drogas por México y justamente la complejidad geográfica que se enfrenta a México como zona de tránsito y ahorita también de producción. Y yo creo que, ¿por qué es importante? Porque Estados Unidos es el proveedor internacional más importante de apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía en América Latina. Y la mayor parte de esta asistencia está bajo el llamado guerra contra las drogas, ¿no? O sea, incluso dentro del presupuesto del Departamento de Defensa, sus dos rubros presupuestarios que pueden dar apoyo al hemisferio son para combate al narcotráfico y un poco tema de antiterrorismo, pero está muy restringido a esos temas. La transferencia de equipo, de capacitaciones, ejercicios conjuntos, programas para fortalecer vínculos entre las Fuerzas Armadas en la región, también pueden dar fuertes señales a los militares y la policía sobre sus respectivos papeles y un respaldo de ellos en sus tareas. Y yo creo que lo que comentó Uribe, en vez de Estados Unidos erigirse a sus propias leyes nacionales, tenemos esa ley Pos y Comitates que realmente prohíbe o restringe casi totalmente el papel de las Fuerzas Armadas en contacto con su propia ciudadanía. O sea, son excepciones de disturbios grandes y incluso en temas de apoyo a, por ejemplo, la patrulla fronteriza, la Guardia Nacional ni siquiera puede detener a un migrante, tiene que llamar a la patrulla fronteriza y decir que están ellos. Eso es limitar el contacto de nuestras Fuerzas Armadas con su ciudadanía. En vez de promover eso en la región, Estados Unidos ha hecho lo contrario. Realmente han animado a los gobiernos de Estados Unidos a usar sus Fuerzas Armadas en tareas que realmente deben corresponder más a la policía y en particular en el tema del combate al narcotráfico. Desde 2000, el gobierno de Estados Unidos ha destinado $20,000 millones en asistencia en materia de seguridad a la región. Y la mayor parte, unos 17,000 millones, ha sido más hacia lo que es el combate al narcotráfico. De todos esos fondos, $7,000 millones han sido fondos de los departamentos de defensa y de Estado a equipar y capacitar a las Fuerzas Armadas en la región. Yo creo que en el caso de México, lo que hemos visto son durante 2 décadas, el gobierno de Estados Unidos ha alentado y a veces financiado el uso del ejército mexicano en operaciones para combatir el narcotráfico. Como organización, Abuela, nos preocupa mucho esto porque la asistencia respalda el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha del narcotráfico y la delincuencia organizada sin fin, y brinda respaldo a una institución que ha sido implicada en graves violaciones a los derechos humanos. Creo que a nivel de los números, lo que se ha visto en la Iniciativa Mérida en los primeros años de apoyo fue un apoyo casi total a las Fuerzas Armadas. En 2008 a 2011, los Estados Unidos proporcionaron $429 millones en apoyo a través de lo que es la cuenta de financiamiento militar extranjero, que es para entrega de aeronaves, equipo y capacitación a México. Y entre los años fiscales 2012 a 2017 se ha bajado mucho ese tipo de apoyo. Sigue siendo $36 millones en esos años y también unos $11 millones en toda esa época de entrenamiento
militar a través de una cuenta que también tenemos de entrenamiento. Fuera de estos fondos que son del Departamento de Estado, creo que es importante destacar los fondos del Departamento de Defensa a México, porque también para nosotros son fondos mucho más opacos, no tienen las mismas condiciones en materia de derechos humanos, y esto han sido 521 millones de dólares en asistencia desde 2008 a las Fuerzas Armadas Mexicanas por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sobre todo es en la lucha contra el narcotráfico. Una parte también últimamente ha sido para tareas de seguridad fronteriza en la frontera sur de México. Ahora, para como concluir, yo creo que en contexto actual nos preocupa mucho la relación entre Estados Unidos y México, obviamente por muchas tensiones, pero en ese tema en particular. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto con el gobierno de Trump es que él mismo le favorece el papel del Departamento de Defensa por encima de la vía diplomática, digamos, del Departamento de Estado en sus relaciones, en su política exterior. En los últimos años hemos visto realmente una bajada del apoyo militar a la región. Y en el Estado de Mérida hemos visto bajar, a nivel regional se ha bajado, pero ahorita estamos frente a un gobierno que entre varios generales que están incluso en su gabinete, pero también un presidente que en su presupuesto para este año propuso un recorte de 30% al Departamento de Estado y un aumento en los fondos al Departamento de Defensa. Yo creo que eso representa realmente, él pone más sus prioridades militares sobre prioridades diplomáticas y de fortalecer instituciones en la región. Y yo nomás cierro en ese tema de México porque creo que hay que resaltar que en este año hemos visto, por un lado, una visita, una invitación que no se ha visto antes del SEDENA a los militares de Estados Unidos y a la Embajada de Estados Unidos a observar una operativa de erradicación en el Triángulo Norte, en el Triángulo Dorado de México. El general Kelly, que es actualmente el jefe de gabinete de Trump, estuvo en julio en Guerrero también observando operativos de erradicación de amapola. General Mattis, el secretario de Defensa, vino para la celebración el 15 de septiembre, Independencia de México. Entonces estamos viendo un fortalecimiento de relación militar y en un contexto que Estados Unidos tiene una preocupación principal sobre el tema del cultivo de amapola aquí y donde podríamos ver una desviación del apoyo mucho más al lado militar que a lo que se ha visto en los últimos años, que ha sido un apoyo que ha ido más hacia la policía, la profesión de la policía y el Estado de Derecho en México. Muchas gracias. Solamente una pregunta sobre los valores que usted ha mencionado. Si yo he calculado correctamente, el total de asistencia militar de varias fuentes de Estados Unidos para México desde 2008, la suma sería más o menos entre 1.100 y 1.200 millones de dólares, Sí, ¿correcto? Muchas gracias. Pasamos entonces a Ariel Ávila. Bien, muchas gracias a Hans, a Ernesto por la invitación. Bajo el esquema de presentación me voy a dedicar a 3 grandes hipótesis de trabajo y tal vez más adelante en las otras 2 rondas las desarrolle. Mire, yo creo que nosotros tenemos que distinguir al menos 3 conceptos claros. O sea, hay un concepto que se le denomina securitización, que atraviesa todo el continente. Básicamente es volver problemas de seguridad conflictividades sociales. El caso, por ejemplo, de la migración, la protesta social, y ese proceso lo está viviendo todo el continente. Brasil, ni qué decir Venezuela, el caso colombiano, obviamente el mexicano, entonces Centroamérica, ni qué decir, es un proceso que vive todo el continente. Eso lleva a un segundo proceso y es lo que llamamos populismo punitivo. Creer que aumentando penas y reduciendo las edades en que se penaliza se van a solucionar los problemas de criminalidad. Ese mal también lo sufre todo el continente, con diferentes desviaciones, con el caso del consumo de drogas o el tema de los grupos juveniles violentos, se da. El problema es lo que llamamos la militarización, que no se trata solo de sacar las fuerzas militares a la calle. Si ese fuera el problema, sería muy fácil resolverlo. El problema es que las fuerzas policiales asumen comportamientos y equipamientos de militarización. Hans lo decía al principio, tal vez los 3 mejores ejemplos, yo dejo a Edgardo con el caso centroamericano, pero los 3 mejores ejemplos sí es Brasil.
es la Federal de México y el caso colombiano con los escuadrones móviles de carabineros. Y el otro asunto ahí es que eso lleva a una gran confusión en política pública, y es que se confunde el concepto de defensa con el concepto de seguridad. Entonces la gente lo que empieza a pedir es militares en la calle, muchos policías, pero eso no combate el crimen, eso puede reducir la violencia, pero eso no va a combatir el crimen. O es que la droga ha dejado de pasar por México hacia Estados Unidos en la guerra que hizo Calderón al narcotráfico. No dejó de pasar. Combatiste el crimen, capturaste mucha gente, diste de baja mucha gente, lo cual puede estar bien, yo no lo voy a discutir, pero no combates el mercado ilegal. Y obviamente eso lleva a normalizar anormalidades. Bien, segunda hipótesis grave, cuando usted saca las fuerzas militares a la calle, militariza a la policía, lo que usted se está proponiendo de fondo es reducir los indicadores de violencia, así es que te miden. En Venezuela las famosas OLPs, por ejemplo, o los operativos en Río de Janeiro en algunas favelas. Esa reducción de la violencia, vuelvo y repito, no combate el crimen, pero generalmente esa presión lleva a que se establezcan pactos entre criminales y Estado. En Colombia, en Medellín, hace un mes capturaron al secretario de seguridad de la segunda ciudad más importante de Colombia, porque dialogaba con los criminales para decirle, mire, bájenle a los homicidios y yo los dejo trabajar, no hay ningún problema, denme positivos para yo mostrarle a la nación y no hay ningún problema. El mejor ejemplo de eso es Ciudad Juárez. Llegamos a un pico de violencia y en cosa de un año cae, y ahora se está disparando después de la extradición del Chapo. Y esos pactos, claro, siempre será mejor tener menos muertos que más muertos, siempre será mejor ser bonito que feo y tener salud a no tenerla, digamos, eso no hay discusión. Pero esos pactos te terminan lacerando la democracia a largo plazo, y es porque te cooptan el Estado. Y eso, hay un tercer, y esta es la tercera hipótesis y con esto termino, es que cuando uno habla de materia de seguridad, hay tres cosas que cualquier ciudad tiene que resolver. Es problemas de civismo, las relaciones interpersonales, en el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, etc. Eso es una de las mayores tragedias en materia de seguridad. Luego tú tienes que resolver los problemas de percepción de seguridad, los famosos carterazos, el atraco en la calle, la inseguridad callejera, los problemas de delitos urbanísticos, los grupos de delincuencia común. Ese es un problema, ese es otro problema. Y luego tú tienes que resolver los problemas de crimen organizado. Si tú vas a Washington es lo mismo, si vas a Caracas es lo mismo, si vas a San Salvador es lo mismo, tal vez la intensidad es lo que varía, pero los problemas son los mismos. El gran problema es que la militarización no te resuelve ningún problema de esos tres. O sea, tú sacando las fuerzas militares no resuelve el problema de violencia de género a las mujeres en el sistema de transporte público de Ciudad de México, que es tan grave, ni resuelve el tema de los carterazos, no lo vas a hacer. Pero es la opción que sacas. Se justifica sacar las fuerzas militares solo cuando el crimen tiene control territorial. Por ejemplo, en Tamaulipas, había que sacarlas, era obvio que había que sacarlas, o en Guerrero. Pero no te resuelve los demás problemas de criminalidad y de violencia. Y tal vez esa es la mayor discusión que tenemos en nuestras democracias, porque no hemos encontrado una herramienta, o al menos no se ha encontrado políticamente una herramienta para dar cuenta diferencial de esos fenómenos. ¿Listo, Hans? Muchas gracias. Bueno, pasamos a Edgardo Amaya, por favor. Buen día, muchas gracias a los organizadores y a ti, Hans. En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Si bien en mi currículum fue mencionado que soy funcionario del gobierno salvadoreño, ahí está. No hablo en esa calidad en este momento, hablo como una persona que ha dedicado 20 años de su vida al estudio de la seguridad. Concluirán ustedes que empecé siendo muy chiquito, pero no se engañen, soy un poquito mayor. En consecuencia, todo lo que diga son opiniones de carácter personal a partir de esa experiencia. Bueno, para comenzar, quisiera hacer un breve contexto del sector seguridad en El Salvador. Como muchos de ustedes saben, El Salvador tuvo un conflicto, una guerra civil que duró de 1981 a 1992. Los acuerdos de paz de El Salvador fueron firmados acá, en Ciudad de México, en Chapultepec, y esto dio paso a un proceso de reforma constitucional y reforma del sector seguridad
muy ambicioso. En primer lugar, esta reforma constitucional estableció una separación entre la seguridad pública y la defensa nacional bajo diferentes ministerios y sometidos a la autoridad civil en ambos casos. Una reducción de la Fuerza Armada venía a ser un ejército en tiempos de guerra, no se justificaba el tamaño del ejército en tiempos de paz, por lo cual pasó de 60.000 elementos a 15.000 aproximadamente y luego se redujo aún más. Se cambiaron las facultades de la Fuerza Armada que en la Constitución en 1983, hecha en un contexto de gran inestabilidad política y de contrainsurgencia, se le daban casi calidades de árbitro político a la Fuerza Armada. En este caso se cambió, se limitaron sus funciones a la defensa del territorio, la soberanía nacional, atención a la población en casos de calamidad pública, protección civil, apoyo excepcional a tareas de seguridad pública cuando la situación de disturbios o de inestabilidad así lo requiera, y el área de registro y control de armas de fuego y explosivos. A la par se disolvieron los antiguos cuerpos de seguridad pública que existían por su vinculación con graves violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado, y se creó una nueva Policía Nacional Civil y una Academia Nacional de Seguridad Pública también civil. Se dio paso a una desmovilización paulatina de las fuerzas de seguridad que se vio afectada por un contexto de alta inseguridad. O sea, después de la posguerra se disparó la violencia criminal, una consecuencia previsible en todo contexto posconflicto, y esto se prestó también a diversos aspectos. También se vio este proceso paulatino de desmovilización e instauración de nuevas autoridades de seguridad, se vio afectado también por el oportunismo político. Las autoridades gubernamentales deseaban mantener algún nivel de control sobre el sector seguridad que era debilitado por la reforma del sector seguridad. Entonces, en ese contexto se hizo uso de la Fuerza Armada para apoyar la seguridad pública. Era un movimiento justificado, dado el contexto, pero también afectado por una gran desconfianza política hacia ese movimiento. Y, digamos, terminó la guerra, pasamos la posguerra, se creó la nueva policía, pero a pesar de que la inseguridad fue el principal argumento para sacar en aquel momento a la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública, 25 años después de los acuerdos de paz mantenemos al ejército en las calles. Y el papel de las Fuerzas Armadas ha pasado de una coordinación operativa, y hay que reconocer que siempre ha sido un papel sometido a las autoridades de seguridad pública, ha pasado de ser una coordinación operativa a una coordinación estratégica. Desde hace años en El Salvador funciona un gabinete de seguridad que integra, es dirigido por el ministro de Seguridad Pública e integra al ministro de Defensa también, y a los representantes de las Fuerzas Armadas, con los cuales se toman las decisiones estratégicas en el abordaje del problema de la seguridad. Bueno, esto es un poco cómo ha sucedido el tema de la participación de la Fuerza Armada en el país. Organismos de derechos humanos impugnaron el uso de la Fuerza Armada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, indicando de que era un abuso de esa facultad excepcional que daba la Constitución. Sin embargo, esa petición fue denegada por la Corte Suprema de Justicia, indicando que los elementos fácticos de inestabilidad que había en el país justificaban la medida. Esto ha llevado a una discusión muy fuerte. Se terminaron mis 5 minutos. Por otro lado, también se nombró a dos generales retirados del ejército, a uno como ministro y a otro como director de la Policía Nacional Civil. Eso también fue impugnado judicialmente, y en este caso la Sala Constitucional dijo que efectivamente era violatorio de la Constitución, del texto de la Constitución, nombrar militares cuando el texto constitucional indica que son instituciones que están bajo el mando de autoridades civiles. Esto es discutible, pero es un poco el contexto salvadoreño. ¿Cuáles son las consecuencias? Brevemente, ¿verdad? Uno, esto debemos enmarcarlo en el contexto general de cómo el Estado salvadoreño ha enfrentado la situación de la inseguridad. Desde una perspectiva
unidimensional donde se ha priorizado el uso de la fuerza, la justicia penal, la seguridad pública, las cárceles. Esto ha llevado a una complejización de la inseguridad. Antes teníamos problemas de violencia social, problemas de pandillas que cometían hechos violentos, pero hasta cierto punto a un nivel no escandaloso. Ahora tenemos las pandillas convertidas en grupos armados que afrentan contra el Estado y desplazan personas de sus casas, extorsionan a una gran cantidad de personas. Las consecuencias en materia de derechos humanos, obviamente en un contexto de mayor confrontación, los riesgos de afectación de los derechos humanos son más grandes. No ayuda la emocionalidad de la competencia política, el oportunismo político de los candidatos de mostrarse como fuertes contra el delito, les hace apoyar este esquema de abordaje de la inseguridad. Esto genera tensiones presupuestarias. O sea, ¿qué queremos? Queremos una policía fuerte, bien equipada, pero a la par tenemos también que sufragar los costos que implica sacar al ejército a la calle. Tenemos que comprarle vehículos, tenemos que pagar el ingreso de nuevos elementos militares. Entonces, dejamos de invertir en seguridad pública por mantener el esquema de participación militar. Y, finalmente, el grave riesgo de corrupción y simbiosis con el crimen. Queremos correr el riesgo de que la principal expresión de fuerza del Estado sea contaminada. Lamentablemente en El Salvador se han detectado una gran cantidad de armamento en manos de pandilleros que han salido de bodegas militares. Entonces, es uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta. Soldados, miembros de la policía, aspirantes a policías, aspirantes a oficiales militares han sido retirados debido a su vinculación con miembros de pandillas o de crimen organizado. Por favor, Entonces, termina. terminé. Muy bien, muchas gracias. Carlos Cruz, por favor. Agradezco a los organizadores la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera iniciar, me parece que no podemos dejar de pensar que el modelo económico y el modelo de sociedad planteado en América Latina pues es un modelo que genera más factores de riesgo que factores protectores. Esa es la realidad, ¿no? O sea, me parece que si seguimos insistiendo en si es un tema de calibre o de los militares en la calle, sin voltear a ver que incluso la gente termina por entrar al ejército frente a la pobreza, frente a la exclusión y que no hay ninguna otra oportunidad, entonces estamos equivocándonos en términos de lo que la población joven está pensando en su futuro. Otro sector que me parece importantísimo señalar aquí es el Poder Judicial. Militares detienen, militares procesan y el Poder Judicial deja libres a muchas de las personas que son detenidas. En el diálogo con militares podemos encontrar cientos de anécdotas de cómo han detenido al mismo capo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y en la séptima, el capo le dice, usted me vuelve a detener, yo le mando a matar a su familia. El Poder Judicial en México es parte del engranaje del pacto de impunidad. La captura de gobiernos y territorios diversifica también a los carteles, porque dejan de ser carteles de droga para convertirse en delincuencia organizada, y en el caso de México tenemos la operación de la totalidad de los delitos de la Convención de Palermo, todos los delitos. Hay una investigación incluso de tráfico de uranio de la familia michoacana vinculado con empresarios argentinos a China. Entonces, ahí está lo que está pasando en México. Otra de las cosas que nos parece importante señalar es que quizás el problema que intentamos cambiar o que intentamos resolver es que a pesar de que estamos haciendo cosas distintas frente al tema de seguridad, una de las cosas que no cambiamos es un ingrediente. Y el ingrediente que no podemos cambiar es la estructura del poder político, que es un poder político que en el caso mexicano es profundamente mafioso y está profundamente corrompido. O sea, como si intentamos hacer cosas distintas, miles de cosas distintas, al final el sistema político mexicano nos plantea el mismo ingrediente de corrupción e impunidad. Por ejemplo, cuando el comandante en jefe pierde la confianza ciudadana, producto de sus actividades ilegales,
El reclamo del poder civil, el reclamo al poder civil por parte de las Fuerzas Armadas es legítimo. No se trata de no entender el conflicto de interés y la Casa Blanca, se trata de entender que no hay ética en el Ejecutivo. Y si esa ética no existe, entonces el Ejército dice, señor, empiece a hacer las cosas bien, porque los que estamos cargando con el desgaste institucional somos nosotros. La confianza y el mandato de los civiles en el poder político y las Fuerzas Armadas está en desgaste. A mí me parece que una de las cosas que está sucediendo en México, cuando vemos todos los días cómo se militariza la política, porque lo que está sucediendo en México es que se está militarizando la política, porque es una discusión permanente entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo, en un reclamo permanente porque sean mucho más éticos, porque entiendan qué es lo que está pasando en el territorio, y ese desgaste puede llevarnos a una fractura. Y es una fractura que puede tener consecuencias muy graves para el país. Porque si aquí estamos intentando construir una mirada civil, del otro lado también se están cansando. En ese sentido, creemos que el cansancio frente a la corrupción y a la impunidad provoca hoy una confrontación entre Campo Marte y Bucareli permanentemente. O sea, nosotros no creemos que solamente haya que pensar en que si el ejército está cansado, sino porque el ejército tiene que estar haciendo labores de política cuando en muchos años no lo hizo. Las fuerzas federales, en el caso mexicano, están haciendo política porque el poder civil hizo corrupción, hizo impunidad. Porque la realidad en el caso mexicano es que nuestros políticos sí se convirtieron en capos. A diferencia de lo que pasó en Colombia, en donde Pablo Escobar quería ser político, en México nuestros políticos se convirtieron en capos. Y esa es una variable que hay que tener muy clara. La exposición de las fuerzas federales, todas, pero en particular la exposición de la Marina y el Ejército en labores de seguridad, sin haber desmantelado previamente la estructura patrimonial y financiera del crimen organizado, fue el peor error que se ha cometido en este país, porque lo que se hizo fue exponer a dos instituciones consolidadas en términos de su propia estructura, en términos de su código de ética, y que hoy están completamente penetradas por la delincuencia organizada. Esos errores tienen un alto costo para la estructura de la acción civil, en particular porque el pacto político, el pacto social, en el caso mexicano, es un pacto que se está rompiendo. Y esa ruptura, si no se reconstruye en términos históricos, difícilmente se puede transformar la vida democrática o sostener la vida democrática. Cuando vemos cómo el proceso de desgaste entre los civiles y los militares, que hoy aquí se intenta reconstruir cuando vemos dialogando a militares con civiles, lo más importante de este diálogo tiene que ver también con el proceso histórico en términos de lo que ha pasado con los militares y la Marina en el país. Si realmente quisiéramos avanzar en un proceso de transformación de esta institución y de la relación con los civiles, tendríamos que empezar a pensar en procesos de construcción de paz junto con ellos. Tienen que estar en la mesa de diálogo. En efecto, hay territorios en donde tuvieron que salir ahora, pero también hay territorios donde salieron en el pasado. Y de ese pasado se ha construido toda un andamiaje en términos de los militares son los malos de la película. Me parece que no estamos en un momento de ver entre negro y blanco, sino en una matiz de colores, porque ni siquiera es de grises. O sea, yo no veo en blanco y negro, veo en colores. Y esos colores tienen que estar puestos sobre la mesa,
porque es la única forma de entender la diversidad con la cual se ha tratado el uso de las Fuerzas Armadas en diversos momentos. La llamada guerra sucia, en su momento, tiene que ser procesada. No se puede dejar solamente en un ejercicio de solicitud de justicia. Tiene que ser procesada en términos de un proceso de construcción pacífica, en donde se incluye a las víctimas de esa guerra. El proceso que estamos viviendo en este instante en diversos territorios, de igual manera tiene que estar procesado. De lo contrario, lo único que vamos a tener… Termino. De lo contrario, lo único que estaríamos teniendo es solamente una línea discursiva que permitiría seguir construyendo un diagnóstico de confrontación y al final una estrategia de seguridad basada en calibres y balas. Muchas gracias. Pasamos a la segunda ronda. La pregunta es, ¿hay alternativas? Y en caso que usted piensa o está de opinión que se deben adoptar alternativas, ¿cuáles son? Vamos a revertir el orden, entonces pasa la palabra inmediatamente a usted. De hecho, Yo creo que sí hay alternativas. A mí me parece que de entrada tenemos que empezar a construir. A ver, cuando pensamos la seguridad en términos solamente de vamos a hacer intervenciones sociales o política social o prevención social en los territorios para que los jóvenes no se conviertan en criminales, ya esa línea discursiva está equivocada. O sea, tenemos que generar acciones para que se conviertan en un ejercicio pleno de sus derechos humanos, para que tengan esa posibilidad, para romper la exclusión social, la discriminación. A mí me parece que las políticas de prevención social tienen que pasar a ser políticas de seguridad humana, construir justamente andamiajes que nos lleven a hacer políticas de seguridad humana. La segunda, que me parece muy importante, es que tenemos que tener una política fiscal de desmantelamiento de la estructura financiera y patrimonial del crimen organizado. En América Latina no se está haciendo eso. Y se piensa que los chicos se matan consiguiendo una pistola en el ropero del abuelo. Pues no, se trafican armas y se compran armas. Puedo hablar de mi experiencia personal en el tema. La segunda, que me parece que es muy importante, es que las políticas de reducción de delitos no pueden estar concentradas solamente en las políticas de reducción de homicidios. Son sumamente importantes las políticas de reducción de homicidios. He recorrido América Latina en los últimos años. Me he percatado cómo, por ejemplo, los grupos en Medellín dijeron, no matamos gente, pero la extorsionamos. Y entonces se construyen los grandes mitos. La ciudad segura porque hay menos homicidios, pero la gente le tiene que comprar la harina para las arepas, el queso, el huevo, el aceite, al mismo grupo criminal, todas y todos. Eso se llama extorsión y tiene que ver con el hambre de la gente, directamente con el tema de lo que se llevan a la boca. Entonces me parece que se tiene que ampliar la reducción de los homicidios al tema de extorsión, y también tiene que ver con políticas de género, que me parece que serían fundamentales para transformar esto. Una tercera que me parece importante en el caso mexicano. Si queremos realmente construir una mirada civil en donde esta mirada transforme una institución, tiene que estar al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional una persona civil. Y lo pongo en términos de que a mí al menos sí me gustaría que hubiera una mujer secretaria de la Defensa, una mujer civil secretaria de la Defensa, que empiece a generar un cambio y transformación en esa mirada. La tercera, que me parece que es también muy importante, la cuarta, que con eso terminaría, es frente al fenómeno de la violencia que estamos viviendo. Me parece que el tema de la mediación de conflictos, la interrupción de violencia, tienen que ser consideradas como nuevas formas de participación ciudadana, no como políticas de seguridad. La mediación, resolver el conflicto, ese conflicto, la conflictividad social en la calle,
tienen que ser herramientas de seguridad ciudadana. No pueden ser vistas como herramientas del Poder Judicial. El Poder Judicial es muy lento, pero la mediación barrial, la mediación en el territorio, podría resolver más cosas y mucha más violencia si lo vemos como un área de la participación ciudadana. Por último, diría que todo esto no funciona si no hay un pacto en donde los políticos aceptan claramente que le han metido la mano al crimen organizado y al erario. O se cortan los dedos ellos mismos y hacen un pacto en donde aquellos que tengan que ser procesados, como nuestros gobernadores corruptos, pues tendrán que ser procesados, porque no estamos pidiendo un proceso de amnistía para ellos. En todo caso, lo que nosotros como organización sí estamos construyendo es que construyamos un sistema para desmovilizar a los cientos de jóvenes que se involucraron en la delincuencia organizada en México y que indiscutiblemente han recibido entrenamiento paramilitar. Curiosamente, no solamente de grupos paramilitares, también de muchos grupos de mercenarios que regresaron de los Estados Unidos y después vinieron aquí a trabajar con los grupos de delincuencia organizada para prepararle a sus equipos. Creo que eso podría construir un primer andamiaje para pensar desde la seguridad, pero también para pensar desde lo civil, también para pensar desde lo fiscal. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a Edgardo Amaya, por favor, si tienen preguntas, por favor, entreguen sus preguntas en un papelito a Daniela, que está coleccionando ellos. Por favor, Edgardo Amaya. Gracias. Bueno, ¿tenemos alternativas? Sí, las tenemos. Aunque me quedé corto un poco en la exposición previa, quiero decir que los militares son necesarios. En estados que en la teoría política se denomina como estados inacabados, estados que por su proceso histórico no han logrado todavía consolidar su identidad territorial, es necesario que se cubra, que se genere presencia estatal, que se tenga una noción de autoridad en todo el alcance territorial del país. Esto no es lo mismo que militarizar la seguridad, sino establecer algunas necesidades, identificar el papel que puede cumplir cada actor. Pienso que pueden darse papeles complementarios, pero yendo a la pregunta de esta ronda, ¿cuáles son los escenarios y cuáles son las alternativas en las que podemos enfrentar? Yo creo que ha sido un patrón común el hecho que todos han hecho énfasis en la necesidad de cambiar el enfoque y la estrategia de la visión de gestión de la conflictividad social. El crimen es una expresión de conflictividad social, obviamente matizada por algunos criterios legales, pero que en el fondo expresa un gran malestar social y que necesita ser abordado. Creo que cuando comprendamos que necesitamos abordar de una manera integral, de una manera desde políticas públicas de carácter social, de cuidado, de mejora de la equidad de género, vamos a ir avanzando en una sociedad mucho más dada a la convivencia y la cohesión social. Creo que ese es el esquema, pero si seguimos apostando a que vamos a resolver este problema por la fuerza, yo creo que estamos encerrados en un círculo vicioso donde vamos a estar demandando más recursos para las fuerzas de seguridad y restando recursos a las políticas de desarrollo social. Entonces, creo que es necesario trazar una estrategia, por supuesto, esto no lo podemos desmontar de la noche a la mañana, pero sí trazar una estrategia de desarrollo y evolución política que nos ayude a ir generando otros mecanismos de la mejora de la convivencia y la cohesión social en nuestras sociedades. Muchas gracias. Ariel. Bien, yo les voy a dar como 6 líneas de lo que yo creería muy rápidamente que hay que hacer. 2 minutos, sí, 3 minutos. Primero, esto a punta de represión no lo vamos a solucionar. Yo creo que los estados nuestros, como ahora lo está haciendo Colombia,
tenemos que pensar seriamente en procesos de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, al mejor estilo norteamericano, mucha delación, poca cárcel, 95% del dinero para el Estado y 5% de legalización para el que es criminal para que pueda vivir después del proceso judicial. Es lo mismo que hace Estados Unidos con todos nuestros narcotraficantes o bandidos a los que se lleva. Pero esto, si nosotros seguimos en esta lógica absurda de que la mejor solución es llenar las cárceles de gente, así no lo vamos a hacer. Segunda parte de la solución. Yo creo que, comparto con Edgardo, el tema de las fuerzas militares hay que utilizarlas donde se necesitan. Lo que hay que aclarar son las reglas de juego. Entonces, en temas de comportamientos de derechos humanos, protocolos de comportamientos con la población civil, y claro, las fuerzas militares no pueden ser juez y parte, no pueden ser las encargadas de custodiar la democracia y a la vez de administrarla si es que se les quiere poner de alcaldes o algo, eso sí no se le puede permitir, ni darles facultades judiciales, de policía judicial. No lo hizo Colombia en un conflicto armado de 53 años, imagínense que lo haga México, eso no se puede, pero hay que calificar las reglas. Tercero, atacar el tema de los eslabones que generan riqueza en el crimen organizado, que es lo que no hemos podido hacer. Los lavadores o los blanqueadores de dinero, los carteles mexicanos aquí en Ciudad de México, nómbreme 5 que hayan sido capturados. Ahí es lo que tenemos. Me preocupa mucho analizar, que no lo he oído en este foro, los asuntos de seguridad rural. Aquí no lo han tocado, me sorprende muchísimo. Se tocó ayer un pedazo cuando Peña Nieto dijo que iba a crear una gendarmería, pero ese es un asunto que tenemos que solucionar, el tema de policía rural. Y lo último, más bien Dagauquín 5, es crear mecanismos de libro blanco para el tema de derechos humanos, donde sociedad civil, comunidad internacional y las fuerzas militares se dejen hacer veeduría, como cualquier institución en cualquier democracia moderna. Muchas gracias, Ariel. Maureen Mayer. Bueno, gracias. A mí se me hace que toda la tarde es justamente qué alternativas hay a la militarización para la seguridad de México. Entonces yo más tocaría 2 temas, obviamente el tema de reforma policial, que llevamos más que 2 décadas diciendo que el uso de militares en tareas de policía iba a ser temporal hasta que tuviéramos policía capaz de asumir sus tareas y seguimos con muchos pendientes en esto. Entonces, obviamente es un tema de reforma policial que yo creo que es un tema del siguiente panel, entonces no voy a tocar más ese tema, pero otro tema de la impunidad, que también se habló mucho en la mañana de la inseguridad que hay en México, violencia y corrupción, tiene que ver con la mayoría de los delitos ni siquiera se denuncian y menos se investigan, ¿no? Estamos hablando de más del 90% o más de tasa de impunidad dependiendo del delito en México. Y yo creo que ahorita estamos frente a una oportunidad en México a lo que es la transformación de la Procuraduría General de la Justicia de la República a una Fiscalía General, que es donde hay muchas organizaciones y a colectivos poniendo muchos esfuerzos sobre la importancia de tener y esa oportunidad que hay ahorita para desarrollar una buena estructura de cómo investigar delitos en México de otra forma, reconociendo el fracaso que hay actualmente y también la importancia de la independencia y autonomía de quien se nombra como fiscal y quienes podrían también, obviamente, bajo del fiscal general, la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía electorales, etcétera, ¿no? Yo creo que hay mucho que hay que pensar más en la inseguridad a causa de que pues, algún criminal puede cometer delitos porque puede y porque hay muchas consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que es el tema de cómo poner y priorizar un plan de salida en mucho sentido de la tarea de los militares en las tareas que actualmente tienen al lado de reformar la policía y enfatizar mucho más en la justicia, que no son pocas cosas, pero yo creo que también hay que poner más prioridad en esos temas de lo que se ha hecho, sobre todo en este gobierno actual. Muchas gracias, Sandra Ley. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, en respuesta a esa pregunta, lo que quisiera hacer primero énfasis y haciendo eco de lo que Carlos Cruz decía hace rato, es en la dimensión de prevención. Sí, nos lo tenemos que, ¿no? Hay una dimensión de prevención de pensarla, ¿no? Como esta política de seguridad humana, pero aparte hace mucha falta tomárnoslo en serio, porque en la administración actual hubo una apuesta por la prevención, ¿no? En teoría, muy como dice Carlos Cruz, en este discurso, muy discursiva, pero sin tomárnoslo tan en serio, ¿no? Más adelante, como dice Maureen, va a ser más el enfoque de los siguientes foros y México Evalúa estará presente, ¿no? Con los estudios que se han hecho, como no nos lo hemos tomado tan en serio, porque la apuesta ha sido que con el fútbol y las clases de Zumba vamos a hacer prevención. Más aún, a mí me ha tocado hablar con funcionarios que dicen, es que todos hacemos prevención.
Y si creemos que todos hacemos prevención, estamos muy mal. La prevención, como dice Carlos, hay que tomarla muy en serio sobre lo que implica y cómo efectivamente se tiene que hacer una política de prevención. Un segundo punto que quisiera enfatizar es en esta investigación que les compartía sobre los hallazgos que tenemos en cuanto a la politización de la militarización en México. Una de las cosas que preocupa es esta apuesta que hemos hecho, ¿no?, por los despliegues militares, despliegues con Policía Federal igualmente, olvidándonos de la construcción de capacidades a nivel local. Construimos gran parte de la democracia, el proceso de democracia mexicana vino de abajo, ¿no?, de los municipios y los estados hacia arriba, y le apostamos a ese esquema federal en donde el municipio es una pieza clave de nuestro federalismo. Y ahora apostamos porque todo tiene que venir de arriba para abajo. Y entonces nos olvidamos de cómo en el municipio tenemos que construir capacidades y de cómo no se trata simplemente, o sea, por supuesto hay mucha corrupción, hay corrupción dentro de las distintas policías y es fundamental esta parte de reforma, pero si no construimos capacidades a nivel local, entonces al final no estamos siendo parte de la solución sobre cómo rompemos esos esquemas de corrupción a nivel local, sobre cómo cambiamos los incentivos a nivel local dentro de las policías, ¿no? Más aún, esta misma politización que hemos visto de la política de seguridad de la federación a los estados y los municipios, nadie nos dice que no puede ocurrir del gobernador hacia los distintos presidentes municipales, favoreciendo a unos versus a otros, favoreciendo a los copartidarios versus a los enemigos políticos. Entonces, no nos olvidemos de esa dimensión de la importancia de la construcción de capacidades no solo entre la ciudadanía a través de la prevención, sino de nuestras mismas autoridades a nivel local. Muchas gracias. Aldo Ponce-Ugolini, por favor. Sí, gracias. Miren, la respuesta a esta pregunta no es nada sencilla. En primer lugar, si desmilitarizáramos, le bajáramos la intensidad a estas intervenciones de las fuerzas de seguridad pública, pues hasta cierto punto el daño ya está hecho, ¿sí? Lo que mostramos en este trabajo es que la fragmentación de los grupos criminales se ha incrementado de manera importante. Y además este efecto tiene efecto duradero, ¿sí? No hay garantía, sin embargo tenemos un efecto de un año por lo menos, donde la violencia se sigue multiplicando debido a la fragmentación. Entonces, no hay garantía que una desmilitarización disminuya inmediatamente la violencia, ¿sí? No deberíamos esperar que eso ocurra al menos en el corto plazo. Entonces no es sencillo, tampoco digo que no vaya a reducirla, ¿no? Se necesita más investigación sobre eso. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otra alternativa tenemos? Otra alternativa de solucionar este problema de la violencia es regresar al status quo previo, ¿no? Los pactos secretos, te dejo trabajar, etcétera. No es moralmente aceptable, estoy de acuerdo con Ariel que no va a lacerar democracia, tampoco se podría, aún así fuese moralmente aceptable. Básicamente porque el PRI ha perdido una serie de estados, municipios. En una investigación que tengo sobre elecciones, cómo encuentro que en aquellos municipios donde se registra mayor violencia hay una manipulación grosera de los resultados de los municipios. Entonces, ¿no? También no ayudaría, ¿no? Confiar, digamos, a nivel municipal. El asunto está en que no es una alternativa. Pasamos a otra alternativa. ¿Qué otra alternativa explorar? ¿No? Aparentemente la única que nos queda por el momento es la desmilitarización. Tenemos una tercera alternativa, pero sin embargo hay resistencias tanto nacionales e internacionales. Esa alternativa es revisar con calma la política de drogas. Lo que lleva a esta fragmentación a generar gran violencia es básicamente las rentas que genera ¿no? Entonces hay que extraer esas rentas de los grupos criminales, básicamente para acabar con ese vínculo entre grupos criminales cuando pierden poder monopólico y violencia privada. Hay que extraer esas rentas
Y ahí que hay pues varias formas, ¿no? Una es atacar el lavado de activos, menos efectiva tal vez, porque es difícil rastrear siempre, ¿no? Y de repente ir a unas más efectivas, ¿no? Como por ejemplo regular o incluso legalizar, ¿no? Llegar a esos puntos, pero hay que también considerarlos, me parece, ¿no? Si es que la desmilitarización no es opción, no refleja resultados. Solamente para terminar, el estudio que les mencioné está en coautoría con la doctora Laura Tuesta, aquí presente, presentó ayer, y el de los efectos sobre elecciones a nivel nacional es una contribución individual, también están disponibles ambos estudios, si es que lo quieren leer con calma. Gracias. Muchas gracias. Rubiel Tirado. Muchas gracias. 2 minutos, ¿verdad, Hans? Ok, gracias. Me siento millennial. Yo creo que debemos empezar por, en el caso mexicano, romper nuestro síndrome y un complejo de que somos sui generis. Y esto lo digo porque cuando se tocan estos temas desde hace más de 20 años, que yo estoy involucrado en esto, dicen, bueno, nosotros no tuvimos, como tuvimos regímenes represivos en el pasado inmediato, no tuvimos dictaduras, ningún conflicto interno, donde con las transiciones se dieron a la tarea de revisar el papel del sector seguridad y defensa y sobre todo tener el cuidado de restringir la tentación de los poderes policiales y militares de controlar y reprimir a la población, como se había hecho en el pasado inmediato, pues en México dicen, nosotros no tenemos, cuando llega nuestra transición política, pues nosotros no tenemos que meternos ahí, y tenemos aquí un déficit democrático grave. Y yo creo que me iría en esto como uno de los factores que nos tienen ahorita postrados. Entonces, una vez dicho esto, nos lleva a la segunda parte que mencionaba en mi primera intervención. Hay que reformar también el sector defensa. Ya lo decía Cruz hace un rato, quizá meter el asunto de una composición ministerial propiamente dicha, etcétera, etcétera. Debatámoslo, ¿sí? Porque ahorita legalmente no se puede. Y empujemos hacia allá. Y el asunto es realmente abrir la discusión. Si es esto una condición previa para realmente reformular la participación militar en tareas de seguridad, no estoy seguro que tenga que verse en forma condicionada. Podemos ver las dos cosas al mismo tiempo, porque lo que no tenemos precisamente es eso, más tiempo. Entonces, en ese sentido, hay que fortalecer estas instituciones intermedias que nos permitan realmente ir desahogando o quitando el desgaste que tenemos sobre las Fuerzas Armadas. Pero también hay que decirlo, tenemos un impedimento interno o un factor también problemático externo, como lo decía Maureen hace rato. El primero es, hemos generado en los últimos 20 años una burocracia de la seguridad, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar, que ven la perpetuación de la inseguridad como un leitmotiv para seguir teniendo prerrogativas políticas y presupuestales. Hay mucha opacidad en ese respecto y no hemos podido realmente hacer mucho desde la sociedad, y mucho menos desde las instancias civiles de gobierno, ¿no? El otro punto es que podemos realmente concluir que 1 minuto. hay consecuencias, o debe haber consecuencias por la violación y la omisión de la Constitución y las leyes. Si algo nos dejó claro la muestra de la mañana hace rato, fue que los militares están fuera de la ley y por eso la necesidad de impulsar un esquema como la Ley de Seguridad Interior, o un capítulo de Seguridad Interior dentro de la Ley de Seguridad Nacional. Ojo, ese es el punto, no perpetuar algo que está sucediendo de manera ilegal, ¿sí? Entonces,
de entrada tenemos que estar atentos a este esquema. Por último, yo sí rechazo el chantaje militar. Hace rato se nos dijo, pues que no va a haber retiro gradual, ¿por qué no nos vamos de una vez? Eso dijo el general Ramos. Ojo, ahí hay una falta de sometimiento al poder civil, ¿sí? Son realmente cosas que se nos dicen entre líneas, dejamos pasar quizá por cortesía, pero este es un debate. Hay que sentarnos y obviamente habrá cuestiones ríspidas como estas en las que no va a haber acuerdo, pero tenemos que decirlas. Entonces debemos continuar con estos planteamientos y construir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La tercera ronda debería ser baseada en preguntas que vienen del público, de ustedes, pero realmente han venido muy pocas preguntas y si se resumen esas preguntas, se pueden resumir en dos preguntas. Primero, parece que no está muy claro qué es el significado del concepto militarización. Entonces, tal vez alguien podría brevemente explicar los significados de la palabra, ¿no? A nosotros parece, por favor. Es un problema conceptual, porque puedes entender militarización como dependencia orgánica del sector militar, de las fuerzas de seguridad pública. Dos, puedes entenderlo como la inclusión de liderazgos militares en el liderazgo de la seguridad pública y en la conducción de las políticas públicas de seguridad. Tres, lo puedes entender como la participación sustitutiva en paralelo o complementaria de fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Y cuarto, lo puedes entender como la adopción por las fuerzas de seguridad pública de costumbres, prácticas, equipos militares en la función de seguridad pública. Entonces no es muy claro aquí, mejor elegimos uno para hacer el debate, pero tiene como muchas acepciones de cómo puede ser entendido. Pero creo que esos cuatro aspectos lo resumen bastante exhaustivo. Bueno, en segundo lugar hay preguntas que refieren realmente al tema de que, de un lado, según la Constitución mexicana, los militares no tienen ninguna función de seguridad pública, pero participan en esto. La implicación es ¿por qué se permite esto? Y la segunda pregunta, la pregunta que viene de al menos dos personas es que ¿cuál es el problema con que las Fuerzas Armadas sacrifican las vidas de sus integrantes para defender la seguridad y la libertad de los mexicanos, y que los que lo critican no se sabe que son pagados por el crimen organizado? ¿Alguien quiere responder a esto? Creo que usted debe responder a esto, porque ya ha iniciado su respuesta con su último punto. Bueno, antes de entrar a la provocación, hay que decirlo, el punto principal no es una falta de entendimiento de conceptos. En México se manipulan y se manipulan alegremente y nos quieren ver la cara. Ese es el punto. Lo decía en mi intervención inicial, el concepto de seguridad interior nos mete mucho ruido, pero es un concepto del siglo XIX que está rebasado realmente por las realidades de nuestro federalismo. Y retomarlo desde el punto de vista castrense es muy ad hoc precisamente para esos intereses de seguir teniendo un esquema de prerrogativas, de influencia. Y aunque el general Ramos dijo que no es cierto, nada más vamos a ver que nos digan cuándo entramos en acción, no es necesariamente una cuestión operativa. Ya se dijo el día de ayer en detalle sobre los alcances de cómo están formuladas las propuestas, les daría más poder. Y ha habido comportamientos, ahí está el asunto del espionaje contra civiles con Pegasus, donde no hay ninguna rendición de cuentas, simplemente dices, ups, sí, qué mala onda, nos cacharon, pero pues, seguimos igual, estamos haciéndolo por ustedes. Uno, hay una, repito, manipulación de los conceptos. Si nos quitamos esta intención, ya se dijo también que legalmente no existe asidero
sólido para insistir con la seguridad interior en términos legales, nos quitaríamos muchos problemas. Y en efecto nos ayudaría a definir estas capacidades de intervención por parte de los militares y en apoyo a los civiles realmente. El asunto sobre este falso dilema de que estás criticando y estás negando precisamente el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, donde sus soldados pues dan la vida por ti, me parece que es relativo en términos de que la cuestión no es verlo en blanco y negro, como bien se decía hace rato, sino en términos del cómo se está haciendo. Y si algo hay de responsabilidad sobre la pérdida de vidas de militares en estos operativos, hay que ver a los mandos. Poner los puntos sobre las IES. Queremos discutirlo, discutámoslo antes de empezar a estigmatizarnos unos a otros y de vernos de que militares sí, civiles no, o viceversa. Muy bien. Entonces les invito para una ronda final de comentarios, cada uno unos 2 minutos, de aspectos que ustedes piensan que han faltado en el debate y que quieren adicionar, o algo que ya han dicho pero quieren enfatizar. Y más una vez revertimos el orden y comenzamos con usted. Abundando un poco sobre la parte final de la pregunta anterior, sobre el aprecio social hacia el ejército, eso se dijo desde el día de ayer. Por ejemplo, decían, bueno, el 80% de la población quiere a los militares, o los queremos, y eso, contra eso no hay más remedio que hacer lo que nos digan. Es básicamente el mensaje que nos dijo uno de los ponentes ayer. Ojo, pongámonos en la perspectiva de revisar esas cifras y de ver exactamente que el aprecio social, por ejemplo, y está documentado, puedo mostrar las encuestas, desde que empezaron los operativos del sexenio pasado, a nivel estatal, y algo se dijo ya hace rato por parte de Sandra, cuando los operativos militares empezaron el sexenio pasado, las encuestas de aprecio social o de aprobación respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas, incluso diferenciadas entre Ejército y Marina, iban a la baja. Lo que nos dan siempre son promedios nacionales y por supuesto pues van así al 80%. Lo que no se nos dice que hace 30 años no era el 80% de la aceptación social del Ejército, era más, ¿sí? Y de hecho yo tengo otros datos de otras encuestas que van hacia abajo. Entonces, ese tipo de discusiones tenemos que matizarlas y tenemos que ponerlas en su perspectiva realmente justa para ver precisamente que si este aprecio social, y con esto termino esta parte de la intervención, corresponde también a nuestra inquietud como personas de que nuestros hijos o familiares abracen la carrera, en este caso militar, lo mismo que la carrera civil, la carrera policial, por ejemplo. Y se ha documentado que ese aprecio social no se corresponde en la misma medida en términos cuantitativos, baja entre un 50 y hasta un 33%, dependiendo de la escolaridad y de la edad de las personas a quienes se les pregunta. Yo ahí lo dejo. Este debate obviamente es muy rico y qué bueno que hay iniciativas como estas para abundar sobre ello. Muchas gracias. Aldo Ponce, por favor. Solo un minuto. No, solo para enfatizar que el status quo actual no es básicamente sustentable, ¿no? Lo que apreciamos y lo que reportamos en este estudio es que la política actual básicamente está perpetuando y aumentando violencia, multiplicándola, ¿no? Si escucho a veces algunas defensas de militarización y del papel de las Fuerzas Armadas, y yo sé que tiene una serie de grises, ¿no? Tal vez una adecuada reglamentación, una desmilitarización hasta cierto punto termine por ayudar. Sin embargo, como mencioné, no hay garantía que esto que se pueda apreciar en el corto plazo una reducción en violencia. Pero el status quo, por cierto, y con toda seguridad, nos está llevando a una espiral de violencia cada vez mayor, ¿no? No es sustentable.
Muchas gracias. Sandra. Muchas gracias. Dos puntos nada más que quisiera enfatizar en esta invitación de Hans a reflexionar. Por un lado, pensando en esta pregunta sobre qué significa militarización y lo que compartía Edgardo, una de las dimensiones que podríamos tomar en cuenta es la militarización, ¿no? Cómo llegan figuras militares a ocupar puestos, por ejemplo, de dirección de policías como secretarios de seguridad a nivel local, que era una pregunta que Ernesto insistía en el panel anterior. Yo creo que esa es una de las dimensiones que nos hace justamente, todavía nos hace falta reflexionar y entender mucho más en cuanto a sus consecuencias, en las dinámicas de la violencia a nivel local, en lo que implica en una nueva cultura no policial a nivel local. Eso yo creo que sí todavía nos falta entender mucho más sobre esta dimensión. De manera no más seria, clara, con estadísticas y un análisis más profundo. Un segundo elemento que me gusta mucho esta pregunta más provocadora, ¿no? Y cómo es nuestra relación con esos militares que están trabajando, ¿no? En el día a día y replicando un poco como dice Erubiel, no es que tengamos que ver esto en blanco y negro, ¿no? Creo que sí hay una dimensión que nos hace falta pensar aquí, no solamente, no en cuanto a la relación, lo que implica para nuestras Fuerzas Armadas y el trabajo que están haciendo allá afuera. Hay un trabajo que algunos han empezado a realizar sobre qué pasa con los hijos de militares caídos y qué pasa con los hijos de policías caídos y qué pasa en su trayectoria más adelante en cuanto a su desarrollo, cómo se relacionan con la sociedad y cómo están entendiendo ese papel de sus papás, dada la animadversión de la misma sociedad ante el papel de las Fuerzas Armadas. Y entonces creo que ahí es una dimensión que no hemos terminado de tomar tan en cuenta en cuanto a estas consecuencias en el desarrollo que tienen el más largo plazo, en nuestro desarrollo como sociedad y unificación como sociedad, en muchas consecuencias que tiene en distintos grados de manera, en un punto de vista más social. Gracias. Muchas gracias. Maureen Maya. Bueno, un minuto. Yo creo que nomás pensando en la militarización, recordar, y yo creo que es una parte que no discutimos tanto, pues que no se puede intercambiar tan fácilmente el ejército con la policía. Justamente el tema de la capacitación. O sea, las Fuerzas Armadas están capacitadas y entrenadas para estar en situaciones de combate, que usan la fuerza para oprimir a un enemigo. O sea, es un tema muy contrario a lo que es la capacitación policía, que es un cuerpo civil entrenado para manejar amenazas con el menor uso de fuerza necesario y tener proximidad para la comunidad. Entonces, justamente ese tema de la proximidad es lo que no es un tema de Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de que no es tan fácil pensar en que se puede nomás sustituir uno por otro, ¿no? Y el otro tema, pensando en por qué levantamos preocupaciones por violaciones de derechos humanos de los militares, pues sería lo mismo para la policía. O sea, creo que el tema aquí es la falta de rendición de cuentas por estos delitos y la necesidad, por tanto, para policía como militares, realmente investigar y sancionar a los que sí están cometiendo delitos, porque también es un agravio a la población que está siendo afectada por esas acciones. Muchas gracias. Ariel Ávila. Dos comentarios, y este primero les pido disculpas por esto que voy a decir, pero a mí me sorprende el nivel tan bajo en las propuestas de las campañas presidenciales sobre una solución a esto del crimen organizado y el tema de violencia que hay ahorita en México. Yo lo hablaba con Edgardo ayer, es como uno retrotraerse 15 años en las discusiones que teníamos en Colombia. Y yo no sé si es que o no, digamos, saben, pero no quieren mandar mensajes o que la comunidad, la ciudadanía entienda mensajes equivocados, o es realmente un tema de ignorancia. Pero yo lo que sí les invito es a hacer, por eso la importancia de este foro, una presión, un lobby para tener unas respuestas ciertas. Y el segundo comentario es que la criminalidad contemporánea está sufriendo unos cambios terribles, es decir, esto es las operaciones beta, operaciones de alto valor, de coger al Chapo, coger a otro, causa esa descentralización que el profesor lo nombraba, esa desconcentración del crimen, esa fragmentación. En Colombia, de tener 10 narcotraficantes, hoy tenemos miles de una figura que llaman traquetos, pequeños narcos, que hace imposible el seguimiento y se generan fenómenos de subcontratación criminal. Un narco contrata a un grupo juvenil
para que venda droga o contrata a un grupo juvenil para que actúe como sicarios. Y entonces las diferencias entre crimen organizado y pequeña delincuencia en nuestras sociedades ya son muy borrosas, y eso trae unos problemas en materia de política pública muy difíciles. Por eso la ley que ustedes están discutiendo es tan central. Muchas gracias. Edgardo Anaya. Bueno, quizás reiterativo un poco con lo que decía Ariel, pero creo que es importante, y viéndolo desde los gobiernos y desde los partidos políticos, la necesaria generación de liderazgos capaces en materia de seguridad. No podemos poner a secretario de seguridad, ministro de seguridad del interior, gobernación, como se llame, a una persona que está que normalmente así es, ¿verdad?, por confianza política exclusivamente, si no tiene méritos ganados en el conocimiento del área en la que va a trabajar. Es un problema. Muchas veces en El Salvador hemos tenido, bueno, hay un ministro de gobernación, cuando era el encargado de seguridad pública, que yo ni siquiera sabía cómo se llamaba, porque no aparecía por ningún lado, no había una cabeza política de la seguridad, y todo se termina delegando a las fuerzas de seguridad, a la policía o el ejército. Entonces no podemos permitir eso. Segundo, tenemos que fortalecer las capacidades de rendición de cuentas del Estado, comenzando probablemente por las capacidades de control político de los parlamentos. Nuevamente, no se trata de ver si el presupuesto se ejecutó o no se ejecutó, sino también qué se está haciendo, qué consecuencias, qué resultados, y hacer exigencias políticas desde el Congreso sobre la seguridad. Y por último, por supuesto, también tener una sociedad civil y una comunidad de conocimiento activa, generando propuestas, generando advocacy alrededor del tema de la seguridad. Solamente así se va a poder subir el nivel y poder generar transformaciones en las políticas de seguridad. Es un trabajo que, por supuesto, lo estoy hablando en términos ideales. En El Salvador nos ha llevado 25 años generar ciertas capacidades, pero yo creo que estos foros ayudan mucho a generar, a reconocer esos desafíos y a poder seguir adelante. Muchas gracias. Carlos Cruz. Sí, 3 ideas. La primera es que me parece que en algún momento tenemos que dejar de pensar el tema de la inseguridad como un problema solamente de armas y policías y militares, y empezar a atenderlo como un problema de salud pública. O sea, me parece que allá hay una línea. La segunda es que yo espero que desde la academia dejemos de construir indicadores que tienen que ver con el número de homicidios y pasemos a construir indicadores con relación a la tasa de inversión en términos, el PIB en términos educativos, la matrícula educativa, el poder adquisitivo del salario. O sea, me parece que esos son indicadores que nos van a llevar a construir otra mirada sobre el tema de la seguridad, que la gente necesita, y a veces muchos de los chicos, como se mencionaba hace un rato, no solamente en Colombia, sino en muchos de los lugares, pues viven un mundo de consumo sin poder adquisitivo, y el poder adquisitivo en muchos momentos lo da el crimen. Entonces me parece que es importante empezar a construir otro tipo de indicadores que nos lleven a pensar la seguridad de las personas y el desarrollo de las personas. Y por último, lo que diría es que en el tema de la seguridad, o en estos que estamos discutiendo, tenemos que voltear a ver a las víctimas. O sea, las víctimas tienen que estar en la discusión. Los familiares de las víctimas son el polo, porque a final de cuentas ellas y ellos son hacia donde se puede dirigir la brújula. O sea, no se pueden entender ningún mecanismo en América Latina con el nivel de violencia si no discutimos con las víctimas, y tendrían que estar también representadas en todos estos espacios. Muchas gracias. Y yo voy a terminar esta mesa con algunos comentarios que no se refieren tanto a las contribuciones de ustedes, pero algunas observaciones más generales, con una excepción. Me sorprendieron, Maureen, mucho los datos que usted ha presentado, porque 1.200 millones en 9 años es ridículo, ¿ya? El Plan Colombia tenía por más que 10 años, creo, más o menos unos 700 hasta 900 millones al año.
de asistencia militar a Colombia, y esto no incluye asistencias para otras cosas como asistencia directa para la destrucción de drogas, etc. ¿Ya? Entonces no está muy sorprendente que realmente no está cambiando mucho, y además para este precio creo que para México no realmente vale la pena responder a los Estados Unidos, que probablemente es mejor en cualquier caso de no corresponder a las demandas de los Estados Unidos, sobre todo con el gobierno actual. El segundo es, hay aparentemente un consenso de que estamos en presencia de un aumento de la securitización de la protesta social. Yo creo que, que no es así, que está reduciéndose. En el pasado, recuerdan los tiempos del PRI, años 60, 70, realmente la respuesta violenta a cualquier protesta social y el famoso masacre de los estudiantes. Hoy en día posiblemente las autoridades lo intentan, pero como han perdido por su corrupción y por cambios políticos básicamente cualquier legitimidad para esto, de hecho ya no están más capaces de colocar en la prisión protestas que usan medios y actuaciones ilegales. Y además, como usan fuerzas o militares o militarizadas, lo que descubren es que ni entienden lo que está ocurriendo. En Xochimilco, en Iguala, en muchas otras ocasiones, lo que se mostraba es que la información que las autoridades, es decir, la PGR, el gobierno, etc., primero divulgaba, no correspondía a los hechos. Eran todos mentiras, pero en buena parte esas mentiras eran basadas en que no recibieron informaciones confiables de sus propias fuerzas de seguridad. Entonces, esto indica también un declinio de la capacidad de las corporaciones de seguridad en México. Son cada vez más incompetentes, cada vez menos capaces, y esto entonces nos sorprende que estamos viendo un aumento, por ejemplo, de los homicidios, que usa todo el mundo como indicador, porque es lo que más tiene evidencia física a pesar de las fosas, de las desapariciones, etc. El segundo punto que me parece relevante es que en el debate aparece un mito sobre causalidad. Este mito es que inseguridad, que violencia y el crimen organizado está causado por pobreza, desigualdad, etc. Probablemente es verdad que hay, por ejemplo, jóvenes que intégranse al crimen organizado, a bandas juveniles, etc., porque lo ven como una oportunidad para ingresos y para inclusive el ascenso social. ¿Ya? Pero si ustedes piensan un poco sobre los impactos distributivos del crimen, de la corrupción, ustedes van a ver de que probablemente crimen y corrupción son entre los factores más importantes, no los únicos, pero los más importantes, por ejemplo, en la mala distribución de ingresos. Y un dato que indica que esto es una causalidad relevante es el impacto, la incidencia distributiva, por ejemplo, de la corrupción. Porque lo más pobre es un mexicano, lo mayor el porcentaje que tiene que pagar para obtener, por ejemplo, servicios públicos de su ingreso. Lo más rico es un mexicano, mismo si paga cientos, miles o millones de pesos,
el porcentaje de su ingreso que esto representa para corrupción es menos que lo de los pobres. El impacto distributivo es bastante claro, es una redistribución a través de la corrupción de los pobres hacia los ricos. Y entonces solamente este ejemplo para el impacto distributivo y las causalidades entre corrupción se pueden usar. Por ejemplo, la extorsión impacta más sobre los pobres que sobre los ricos. Entonces, esto yo digo porque sobre todo nosotros, la Fundación Friedrich Ebert, somos socialdemócratas, entonces tenemos muchas interacciones con las fuerzas progresistas de México y ahí hay el mito, bueno, si resolvemos el problema distributivo, ahí acaba la violencia y vamos todos a ser felices. No va a ser así. En primer lugar, sin acabar con corrupción y crimen organizado, no se acaba con la mala distribución. En segundo lugar, mismo si todos tienen el mismo ingreso, cuando no hay un Estado de Derecho, continúa la violencia. Y entonces yo lo digo para exhortar a los que están aquí y piensan que el problema no es del Estado de Derecho, pero de distribución, para que piensen sobre esto, porque hay un factor que solamente implícitamente y no explícitamente se mencionaba. Si uno quiere cambiar la situación actual, hay que cambiar la distribución, no de ingresos, pero de poder. Y esto requiere la formación de nuevas alianzas, porque está bastante claro que la gran mayoría de lo que se llama el mundo político no tiene el menor interés en cambiar la situación actual, porque vive de la situación actual. Entonces hay que formar nuevas alianzas que en su mayoría van a tener que venir no de la política, de los partidos, tienen que venir de la sociedad civil y ya estamos viendo iniciativas, pero mismo así la sociedad civil todavía es fragmentada y, bueno, en parte por razones de los, ¿cómo se puede decir?, de los egos individuales, se encuentra en dificultades realmente de reunirse. ¿Ya? Comentario final, yo creo que hay que decir absolutamente claramente que el rol y la participación de militares, de las fuerzas militares en la seguridad interna es una catástrofe total. Porque lo único que tal vez pueden lograr es cuando se encuentran con fuerzas militarizadas del otro lado que pueden combatir estos como un inicio de un proceso de institucionalizar un Estado de Derecho, como por ejemplo en las UPP en Río de Janeiro, donde ellos hacen, así decir, la limpieza inicial de la zona, pero después se van, porque mantener la orden pública son incapaces de hacer investigaciones criminales. Muchos de los criminales que tienen que ser puestos en libertad después es porque los militares no saben nada cómo coleccionar evidencia para que los jueces puedan condenar a esas personas. En Colombia, yo recuerdo cuando fui ahí, la mitad de los que eran colocados en la prisión tenían que ser liberados porque no había evidencias, etc. Entonces, estos son mis comentarios para terminar esta mesa. Creo lo más importante es, por favor, se juntan a las alianzas para salvar este país, porque su camino actual es realmente, finalmente, hacia un Estado fallido. Y no está mejorando y las élites
viven en una bubble, en un mundo imaginario en que no entienden ni perciben lo que ocurre con huachicoleros, que ocurre en las zonas rurales, en las zonas de producción de drogas en México, y piensan de que, bueno, nosotros estamos ahí en Polanco o no sé dónde, somos seguros, compramos nuestra seguridad y con esto, ¿qué es nuestro problema? Pero para 99% de la población mexicana, la muerte es al lado. Muchas gracias a ustedes, inclusive por aguantar mis tentativas de disciplinar a ustedes, pero con 7 personas en 2 horas, creo que era necesario para que todos tengan el mismo tiempo. Por favor, Ernesto. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente mesa de inmediato. Disculpen que no hemos tenido receso.